Desde el Centro de Investigación del Cuidado UCM buscamos establecer un marco de referencia sólido que dé respuestas a las problemáticas disciplinares y a las necesidades de la comunidad para entregar claridad y lineamientos a los profesionales de enfermería, siempre desde nuestro sello institucional que pone al centro al ser humano y el respeto por su integralidad. A continuación, la doctora Carmen Gloria Cofré, directora del Centro de Investigación del Cuidado, se dirigirá a nuestro público. Gracias. Saludamos cordialmente a las autoridades universitarias, académicos y a nuestros queridos estudiantes que hoy nos acompañan. El Centro de Investigación del Cuidado se propone ser un referente investigativo y reflexivo, impactando en la generación de conocimiento para fortalecer la disciplina de enfermería, resguardando siempre los principios éticos y cristianos que hoy sustentan a la universidad. Desde esta mirada, el trabajo disciplinar convoca la construcción de conocimiento, que en esta oportunidad nos invita en la reflexión en torno a una temática que dice relación con la autorregulación en la formación de estudiantes de enfermería, lo que instala al estudiante como protagonista en su formación, con una capacidad de plantearse metas de aprendizaje, direccionar sus actividades para lograr el resultado propuesto, autoevaluarse y adoptar los ajustes necesarios en función de la meta para concluir en la valoración de su aprendizaje. En este escenario se conjugan variables motivacionales y cognitivas. En términos motivacionales, existe un control activo de creencias como altos niveles de eficacia, una orientación al dominio del conocimiento, un elevado valor a la tarea y una alta creencia por lograr el propio aprendizaje. Por otro lado, se ubican las variables cognitivas, donde las habilidades metacognitivas superiores se colocan a disposición de instalar su aprendizaje con los ajustes necesarios en conformidad de la meta a alcanzar. Si trasladamos estas situaciones en orientación a la formación de profesionales de enfermería, focalizamos la preparación de un estudiante con una mirada más crítica y responsable de su propia construcción del conocimiento, lo que tributa en la creación de una persona competente que dé respuesta a las necesidades que la sociedad actual demanda. Profesionales cada vez más eficientes en sus acciones del cuidado profesional. En esta instancia de reunión es motivo de alegría para nuestro Centro de Investigación del Cuidado al reflexionar frente al proceso de formación de los futuros profesionales de enfermería en torno al cuidado, entidad epistémica que requiere estar en constante construcción y análisis para ir fortaleciendo las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Agradecemos a nuestra invitada por compartir su experiencia en esta conferencia, la que sin lugar a dudas será muy productiva y enriquecedora para continuar en la senda de la construcción conjunta del conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias a la directora Carmen Gloria Cofré. Parece que tenemos algunos inconvenientes de audio. Bien, agradecemos entonces a la directora Carmen Gloria Cofré su intervención. A continuación, autorregulación en la formación profesional de estudiantes de enfermería, así se titula la conferencia que hoy la profesora Ana Jara Rojas presentará. La profesora Jara es enfermera, magíster en educación, con mención en educación en enfermería y tiene una amplia trayectoria profesional y académica ligada a la gestión y en la educación superior. Actualmente es la directora general de docencia de nuestra institución y agradecemos su presencia hoy en este evento.
Ahí me escuchan, ¿verdad? No. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Está en verde y no. Allí le van a escuchar sin problema. Ahora sí. O mejor sin micrófono. También puede ser. Allí la están escuchando. Tenemos problemas de audio. ¿Está activo? Sí. Sí. Ahí sí. Sí. Perfecto. Bueno, es un gusto estar aquí. Hace harto tiempo ya que no estábamos formalmente juntos. Muchas gracias a todos los académicos que son parte del Centro de Investigación del Cuidado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por la invitación. Como muy bien lo resumía la directora del centro, el proceso de autorregulación en la formación de estudiantes de enfermería es un proceso clave. Es un proceso clave que ustedes dirán, es parte de los estudiantes, es algo que lo viven los estudiantes. ¿Por qué deberíamos conocerlo nosotros como académicos? Porque la responsabilidad nuestra es poder incentivar ese proceso para que nuestros estudiantes tengan un éxito académico o un mayor rendimiento académico, que es lo que nosotros esperamos. El tema de la autorregulación en la formación profesional o la autorregulación en el aprendizaje o el aprendizaje autorregulado, llámenlo como ustedes estimen conveniente, es un tema que se comenzó a estudiar entre la década de los 80 y los 90. Ha sido estudiada por varios autores. Hay aproximadamente 7 modelos en relación a la autorregulación del aprendizaje. Todos se basan en teorías de la psicología de la educación y especialmente, o su gran referente es la teoría del aprendizaje con Albert Bandura, ¿ya? Eso como a modo de introducción. Sin embargo, ahí les puse una lámina, ¿verdad?, en la que nosotros como docentes debemos reflexionar. Y aquí, antes de comenzar con el tema de los objetivos y la introducción que debe tener toda presentación, quería preguntarles a ustedes cuál creen que son los factores o las variables que influyen en el rendimiento académico de nuestros estudiantes o en el éxito académico de ellos. ¿Cuáles son los factores que pueden inducir a un fracaso o al éxito académico de ellos? De cualquier índole. La motivación, exacto. ¿Qué otro aspecto creen ustedes que puede influir en el éxito de los estudiantes? El factor económico, la ansiedad o el estrés. Ya vamos viendo o vislumbrando que existen aspectos que son emocionales y también aspectos que son del entorno, del ambiente. En resumen, son muchos los factores que pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes y en este caso de los estudiantes de enfermería. Y yo creo que todas lo sabemos, lo tenemos claro. Sin embargo, la idea de esta presentación es poder visualizarlo a través de uno de los modelos de la autorregulación del aprendizaje. En esta presentación vamos a desarrollar 3 objetivos. Esperamos poder analizar estos 3 objetivos. El primero de ellos es conocer el concepto de autorregulación del aprendizaje. El segundo es poder identificar las fases y los componentes del aprendizaje autorregulado, específicamente en uno de los modelos, y conocer estrategias cognitivas y metacognitivas que desarrollan los estudiantes a lo largo del proceso de autorregulación. Esos son los 3 grandes objetivos. Para el desarrollo de esta presentación se van a tocar 3 temas principales. Uno es una breve introducción, después viene la definición de todos los conceptos relacionados con el autoaprendizaje y después el modelo y sus respectivas fases. Todas las instituciones de educación superior, las escuelas que forman estudiantes de pregrado, diseñan o establecen programas de acompañamiento y apoyo, ¿verdad?
porque es parte del quehacer de las instituciones de educación superior y de las escuelas, en este caso de las escuelas de enfermería. Está en la ley, está dentro de los principios de la ley de educación superior, está dentro del deber o el rol que tenemos como parte del sistema educacional chileno. Pero esas estrategias de planificación, perdón, de acompañamiento y de apoyo que se le brindan a los estudiantes deben ser adecuadas. Hay muchas, pero tienen que ser enfocadas en los estudiantes. Y este enfoque de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes no se hace en base, bueno, sí se hace en base a la literatura, pero se hace en base a la caracterización propia de cada una de las escuelas o de cada uno de los programas. Es por eso que al comienzo de cada año o de cada ingreso nuevo de los estudiantes se realizan diferentes pruebas, diferentes tests que permiten conocer una caracterización del estudiante, ¿verdad? Conocer sus características, su forma de aprender, los diferentes estilos de aprendizaje que tienen, superficial, profundo, mixto. Todas hemos conocido o hemos leído alguna vez una caracterización de un estudiante. Eso es un punto clave para poder diseñar adecuadas técnicas o estrategias de acompañamiento y apoyo para los estudiantes, ¿ya? Eso lo hacemos, aparte porque lo exige la ley, ¿verdad? Y está dentro de nuestro rol, porque queremos que nuestros estudiantes tengan éxito, tengan un buen rendimiento académico a lo largo de su formación profesional, y es la autorregulación del aprendizaje uno de los aspectos en que se ha estudiado y que de las diferentes investigaciones indican que es uno de los grandes factores predictivos de éxito académico y de un adecuado rendimiento en los estudiantes. Por eso es importante que nosotros como docentes seamos capaces de identificar el proceso de autorregulación de nuestros estudiantes, porque somos parte clave de ello, independiente de que es algo individual de los estudiantes. En modo muy sintético, la autorregulación del aprendizaje se define como un proceso de autorreflexión, es un proceso autónomo, es decir, es propio del estudiante, en donde el estudiante regula su propio proceso de aprendizaje. Por ende, una de las palabras claves de este proceso es la autonomía. Es el estudiante, como muy bien lo mencionaba Carmen Gloria en la introducción, el estudiante se transforma en una parte activa del proceso, de su propio proceso de aprendizaje. Realiza un proceso intencionado del aprendizaje y se centra más en lugar de qué aprende, en lugar de que él se pregunte qué estoy aprendiendo, es cómo lo aprendo. En resumen, el modelo de autorregulación del aprendizaje nos permite fortalecer la capacidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes de aprender a aprender, porque él va a aprender a lo largo de toda la vida, no va a aprender solo en su proceso de formación, sino que esta capacidad la debe desarrollar para que permanezca a lo largo del tiempo. Una de las definiciones más tradicionales del proceso de autorregulación es la que realiza Barry Zimmerman, ¿verdad? En donde dice que es un proceso formado por pensamientos autogenerados, emociones y acciones que están planificadas y adaptadas cíclicamente para lograr la obtención de los objetivos personales. Si se fijan en la definición, dice o habla de proceso, no es algo aislado, es un proceso sistémico y sistemático que realiza o que debe aprender a realizar el estudiante, porque no todas las personas tenemos o tenemos de forma intrínseca este proceso desarrollado. Los estudiantes o las personas lo aprenden a lo largo de sus procesos de formación. Habla de pensamientos autorregulados, de emociones y de acciones y que están cíclicamente relacionadas para la obtención de una meta. En este caso, el éxito académico, la realización de una tarea, la obtención de un resultado, etc. En resumen, la autorregulación del aprendizaje es una organización deliberada de actividades, tanto conductuales, cognitivas y motivacionales, para el logro del éxito en el aprendizaje o para que el estudiante pueda aprender.
Aquí en la lámina ustedes ven una flechita, ¿verdad? En donde aparece primero los aspectos conductuales, segundo los aspectos cognitivos y después los aspectos motivacionales. Esto no están en orden, ¿ya? La idea es que se conjuguen aspectos conductuales, cognitivos y motivacionales para el logro del éxito académico o del aprendizaje o del logro de una tarea. Dijimos que era un proceso cíclico que en este caso está compuesto por 3 fases. Ya la gran mayoría de los modelos que se han diseñado en torno al tema coinciden en la gran mayoría de los aspectos, pero tienen algunas particularidades. Nosotros vamos a hablar sobre el modelo planteado por Zimmerman, ¿ya? En donde indica que la autorregulación o el aprendizaje autorregulado implica un ciclo de 3 fases, como aparece ahí en la lámina. En la fase 1, que es la fase de preparación o planificación, la fase 2, que es la fase de desempeño o de ejecución, y la fase 3, que es la fase de autorregulación. En la primera fase consiste en el establecimiento de los objetivos de aprendizaje del estudiante. El estudiante identifica cuáles son o cuáles deben ser los objetivos de la tarea, por así decirlo, ¿ya? Y además establece un plan de acción con sus respectivas estrategias para poder ejecutar ese plan de acción. Después viene la segunda fase o la fase intermedia, que es la de desempeño, en la cual el individuo monitorea sus actividades de ejecución. Monitorea con un sentido de evaluación, ya evalúa cómo va desarrollando la tarea. Y finalmente, una vez que finaliza la tarea, el estudiante tiende a realizar una fase de autorregulación, en la cual el individuo aprende cómo actuar dado los resultados de la acción. Es decir, si le fue mal o le fue bien, tiende a ajustar sus conductas o sus motivaciones en relación a la tarea. Ahora vamos a hablar de cada una de las fases de forma muy general, ¿ya? En la fase inicial, que es la fase de planificación, el estudiante realiza 2 acciones, 2 grandes acciones, el análisis de la tarea y además desarrolla creencias automotivadoras. En el análisis de la tarea, el estudiante por primera vez se enfrenta a la tarea, por primera vez, o primera vez en la vida, o primera vez en el semestre, en el año, etcétera, pero se enfrenta por primera vez al desafío de realizar alguna tarea, como ir a prácticas clínicas, por ejemplo, o la primera vez que desarrolla un informe, el comienzo de su tesis, etcétera. En el comienzo, en el análisis de la tarea, el estudiante fragmenta la tarea. Es capaz de identificar cuáles son las actividades que él debe ejecutar. Y es ahí uno de los roles importantes que tenemos nosotros como docentes, el identificar junto con ellos o aclararles junto a ellos los objetivos de esta tarea. El estudiante identifica lo que debe hacer y por ende se establece sus propios objetivos. El estudiante, al establecer sus propios objetivos, ¿verdad?, debe tener en cuenta el criterio de evaluación y el nivel de perfección deseado. El criterio de evaluación es una tarea en donde él define los estándares bajo los cuales se evaluará la actividad. Por ende, las instrucciones, la planificación de la actividad que nosotros realizamos como docente es esencial. No basta con enviarle las instrucciones o establecer el objetivo al comienzo de la pauta evaluativa de la evaluación, sino que hay que explicársela para que él la entienda y él también pueda identificarla dentro de su análisis de su propia tarea. Si el estudiante no tiene claro los objetivos de la tarea, lo más probable es que el proceso de ejecución y el proceso de autorreflexión tampoco se lleven a cabo y el estudiante no logre establecer esta capacidad que él debe tener de autorregulación, ¿ya? Luego viene, dentro de las otras estrategias que utiliza para el establecimiento de objetivos, está establecer el nivel de perfección deseado, ¿ya? Hay estudiantes, como ustedes muy bien saben, que dicen, yo voy a estudiar para poder solo aprobar la evaluación, ¿verdad? O para aprobar la actividad curricular, y hay otros que establecen que van a estudiar, ¿verdad? O van a aprender para poder ser uno de los mejores, para poder aprender, ¿verdad?, todas las competencias que se deben desarrollar en la actividad curricular. Eso se relaciona con el nivel de perfección deseado. Hay estudiantes que tienen más motivación por un área que otra.
Por ende, eso también va a influir en el proceso de autorregulación del estudiante. Por ende, la motivación que realizan nosotros los académicos es fundamental, ¿ya? Porque todos sabemos que hay aspectos que le gustan más a unas personas que a otras. El establecer objetivos, después de ello el estudiante se planifica, establece un plan de acción y además establece la estrategia que va a utilizar para poder desarrollar la tarea. Por ejemplo, si la tarea es realizar un ensayo sobre los modelos y teorías de enfermería, lo más probable es que dentro de su planificación está buscar bibliografía relacionada con el tema, luego subrayar o destacar los principales artículos, hacer un mapa conceptual para después ya comenzar a desarrollar el ensayo en sí, ¿ya? A eso se refiere con la planificación. En la planificación los docentes también tenemos un rol relevante, ¿ya? Como por ejemplo, cuando los estudiantes se enfrentan por primera vez a sus prácticas clínicas y deben por primera vez enfrentarse a un paciente y deben hacer sus planes de cuidados de enfermería. La primera vez lo más probable es que, independiente que él tenga la pauta de cómo establecer un plan de cuidados de enfermería, no lo vaya a ejecutar de forma correcta porque a lo mejor no va a saber las estrategias que utilizar. Él va a pensar que, o a todos nos pasó, o nos va a pasar, que lo principal que hacíamos es estar toda la mañana revisando toda la ficha clínica y se nos olvidaba realizar el examen físico de forma completa, o dejábamos al último, con menor tiempo destinado, el tema del análisis de las necesidades y el diseño del plan de cuidados de enfermería. A todos nos pasó. Por ende, el establecimiento de una planificación estratégica es fundamental para la ejecución de la tarea de los estudiantes. Esto se conjuga, todos estos aspectos cognitivos se conjugan también con aspectos que son más motivacionales, en donde el estudiante establece diferentes variables personales que se generan o que van a generar motivación por la tarea, ¿ya? Aquí hay variables que influyen y que ahí también podemos buscar algunas estrategias como docentes para poder potenciar la tarea, pero hay otras que definitivamente se van a escapar de nuestro resorte y son personales del estudiante. Como por ejemplo la autoeficacia, es decir, la creencia que tiene el estudiante de ser capaz de llevar esa tarea a cabo o definitivamente no llevar esa tarea a cabo, no va a ser capaz de afrontar a, no sé, un determinado paciente, a un paciente neurológico, por ejemplo, que es mucho más complicado a lo mejor que otro paciente. Eso se relaciona con la autoeficacia. Las expectativas del resultado, es decir, yo voy a tener éxito o no voy a tener éxito en esta tarea, voy a lograr aprobar o no voy a aprobar definitivamente la práctica porque mis compañeros, por ejemplo, la reprobaron en los grupos anteriores. Eso tiene que ver con las expectativas del resultado. El valor de la tarea también es relevante y este se relaciona mucho con la motivación que tienen los estudiantes por la ejecución de la tarea. ¿Es importante en realidad hacer esta tarea para mí o la estoy haciendo por cumplir? Si es importante o él identifica que tiene una gran relevancia para su formación, lo más probable es que esa tarea se lleve a cabo con mucho éxito. Sin embargo, si le da poco valor, la ejecución tampoco le va a ser muy fructífera y no va a tener los resultados que espera. El interés también por el tema es muy relevante y la orientación a la meta, la mentalidad que tenga de la orientación a la meta. Es así como pasamos a la segunda fase, que es la fase de ejecución, en donde el estudiante desarrolla dos grandes procesos que tienen relación con estrategias metacognitivas, que es la autoobservación y el autocontrol o que debería realizar el estudiante, la autoobservación y el autocontrol. La autoobservación, él realiza una autocomparación o una comparación con algún referente. Por ejemplo, si el estudiante tiene que desarrollar alguna técnica en específico o algún procedimiento en específico, lo más probable o lo que él debería hacer es ir comparándose la forma en que realiza el procedimiento con la pauta de evaluación, con la guía clínica, etc. Ese tipo de acciones él puede realizar. O en el caso, eso se le llama automonitorización. Él solo se monitorea si va ejecutando el paso a paso de la tarea. Lo mismo para el diseño de una tesis, lo mismo. Y también puede realizar algunas estrategias como el autorregistro, ¿ya? En donde el estudiante anota cada uno de los pasos que realizó para después reflexionar con respecto a ello, como en el caso de los diseños, por ejemplo, de un diario reflexivo, de una bitácora, de actividades en las actividades de enfermería.
Además, realiza el proceso de autocontrol, que este es uno de los procesos fundamentales, que es tratar de mantener la concentración y la motivación a lo largo de todo el proceso. Estas son actividades de carácter metacognitivos y también motivacionales. La idea es tratar de que el estudiante busque estrategias para mantener durante todo el proceso un alto nivel de motivación y un alto nivel de concentración. Si el estudiante sabe que tiene que estudiar para una prueba de bioquímica, por ejemplo, o de patología, etcétera, y sabe que el celular es un distractor, él debe identificar que el celular es un distractor y eliminarlo de su ambiente de aprendizaje para poder establecer una mayor concentración de la tarea. ¿Ya? Esos son algunos aspectos o algunas estrategias metacognitivas que realiza o que debería realizar un estudiante que tiene un proceso de autorregulación efectivo. Por último, una vez que finaliza la tarea, el estudiante debe ser capaz de realizar una autorreflexión. Aquí realiza un juicio propio del resultado de su tarea, de su desempeño, independiente que sea bueno o malo, él debe realizar un juicio. Aquí sirve mucho el tema de la coevaluación, la autoevaluación. Son aspectos muy relevantes que se deberían potenciar o acostumbrar al estudiante a realizar efectivamente para potenciar el autojuicio que tiene el estudiante de sí mismo. Y la autorreacción es qué medidas o qué estrategias él adopta, mantiene o cambia para poder mejorar el desempeño para la próxima vez que realice la misma tarea. ¿Ya? Esas son en forma muy general las tres grandes fases del proceso de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Como ustedes pueden ver, son aspectos complejos que los estudiantes, yo creo que a todos nos ha pasado y ni siquiera somos capaces de identificar que lo hemos vivido y que hemos pasado por el mismo proceso. Por ende, conocer este tipo de modelos o de constructos como la autorregulación es fundamental para poder intencionar la tarea. En resumen, este proceso de autorregulación es un proceso netamente de autorreflexión que tiene que lograr el estudiante a lo largo de la tarea, y es un proceso también de acción, en donde el estudiante es capaz de estructurar, monitorear y además evaluar su propio proceso de aprendizaje. Ese es el fin último. Y para ir concluyendo y a modo de resumen, el aprendizaje regulado, como aparece ahí en la lámina, se ha convertido en un concepto fundamental para poder abordar las diferentes necesidades psicoeducativas que tienen las personas, para poder adoptar una considerable autonomía en su aprendizaje y que le permitan mantenerlo de forma continua a lo largo de su vida. Como muy bien dice ahí, el aprendizaje autorregulado tiene mucho que ver con la forma en cómo las personas regulamos nuestras emociones, cogniciones y comportamientos. En el modelo se observó, existe mucha motivación, ¿verdad? Autoevaluación, el estudiante adopta tareas, las evalúa y cambia sus comportamientos o los mantiene si es que según los procesos están correctos. Aprender no puede desligarse entonces de nuestro estado emocional, motivacional y de los intereses propios de nuestros estudiantes. Eso ha sido la presentación de hoy. Espero que haya cumplido con las expectativas del centro y les reitero los agradecimientos por la invitación. No sé si alguien tiene dudas, consultas. Agradecemos la presentación de la directora de docencia, directora general de docencia, la profesora Ana Jara, y la palabra la tiene nuestro público, tanto quienes están aquí presenciales como quienes nos escuchan a través de Microsoft Teams. Pueden intervenir a través del chat o levantando la mano, y también aquí nuestro público si tienen consultas. Si no, yo tengo una consulta. Agradezco, profesora Anita, por su presentación. En tiempos de pandemia,
cuando están los estudiantes frente a esta pantalla y hemos visto que existe una dependencia importante, ¿cierto?, al tema de las pantallas cuando se utilizan en forma lúdica. Esta autorregulación se puede ver alterada, ¿cierto? Se puede, o quizás desde su experiencia, ¿cómo fueron los factores motivacionales, cognitivos, cómo se vieron involucrados en este aprendizaje a través de una pantalla? ¿Cómo su experiencia? Sí, ahí, bueno, en todo momento el proceso de autorregulación de los estudiantes se puede ver afectado, en pandemia o no. Eso va a depender del entorno de aprendizaje en el cual se desarrollen. Sin duda, el tema de la pandemia fue un entorno de aprendizaje mucho más complejo para los estudiantes porque tuvieron que aprender una nueva modalidad a través de la cual ellos debían aprender. También los aspectos motivacionales, obviamente, o lo más probable es que se hayan visto alterados en nuestros estudiantes porque les era mucho más difícil adaptar o realizar planes de acción mucho más conductuales a los que estaban acostumbrados. Por ende, el tema de la motivación o no podían identificar de forma virtual a través, no sé, pues de un simulador clínico online. La motivación no era la misma para ellos, lo más probable que estar con un paciente real. Por ende, el proceso, al no tener la misma motivación, al tener un ambiente de aprendizaje distinto al que ya estaba habituado, ¿verdad?, podía alterar netamente el proceso de autorregulación y el establecimiento de objetivos, el establecimiento de su estrategia y los diferentes procesos metacognitivos que se desarrollan. Sí se puede ver afectado porque la pandemia en sí afectó el estado emocional de todo el mundo que se desarrolló, en la cual se desarrolló la pandemia. Muy interesante la exposición y me preocupa mucho el tema motivacional, ¿ya? Y mi pregunta es, porque en estas carreras de salud donde los estudiantes tienen muchos ramos que no están con las profesoras de su profesión, ¿qué estrategias tiene la universidad hacia esos profesores de bioquímica, de química? Ellos están, yo lo encuentro muy interesante conocer el modelo, conocer, porque si uno echa para atrás esto, uno lo vivió, lo relaciona, pero no lo hizo, jamás lo puso en un plan, ni siquiera sí, hizo nada, o sea, lo hizo instintivamente, ¿ya? Pero yo creo que si el profesor conoce esto desde que llega, y nosotros las enfermeras que tampoco tenemos formación en docencia cuando llegamos, es mucho más fácil para poder, sea motivar, van a haber estudiantes que nunca lo vamos a motivar, pero para motivar, pero sí enseñar con una base, y a lo mejor cuesta y entusiasma más a un estudiante que cuando ya llegue a cursos superiores, él tenga una manera diferente de ver su formación. Sí. Yo sé que está la preparación de los profesores, pero no sé, en esas áreas en las que estaba pensando yo, sí, que es donde los chicos dicen, no sé para dónde van a ir cuando están con esos ramos, ¿cierto? Porque sí, ya los tomamos nosotros ya sabemos, tenemos claro, y ahí es cuando se entusiasman y no dejan la carrera. Pero esa otra parte que siempre ha sido como una petita coge. sí, exacto. Gracias. Sí, efectivamente, conocer sobre el tema de autorregulación y que todos lo conozcamos, tanto los estudiantes como los académicos, es uno de los aspectos que la institución o que todas las instituciones de educación superior deberíamos reforzar. Nosotros tenemos un programa o dentro del plan de capacitación o habilitación docente que se realiza a nivel institucional, se están incorporando desde hace algún tiempo corto estos temas de autorregulación. Hemos tenido experiencias con estudiantes de la Facultad de Ingeniería en que se han aplicado estrategias específicas para la autorregulación, para que ellos conozcan lo que es el proceso de autorregulación y también para que se monitoreen a través de aplicaciones virtuales, recursos tecnológicos, y ha tenido bastante éxito. Ha sido de forma piloto en grupos muy reducidos, pero sí se han establecido.
En relación a las estrategias motivacionales o para aumentar la motivación de los estudiantes, yo creo que ahí hay estrategias a nivel institucionales y también hay estrategias a nivel de cada una de las escuelas. Una no altera a la otra, ¿verdad? En relación a lo motivacional, existen o se deben establecer programas de acompañamiento para los estudiantes, no solo desde los aspectos cognitivos, no solo un programa de acompañamiento en biología, en ciencia, en inglés, etcétera, sino que también de aspectos psicosociales, ya programas de tutoría, programas de acompañamiento con sus propios pares, para poder mejorar la motivación de los estudiantes. Y el tema que usted menciona, señora Sari, en relación a que los primeros años efectivamente ellos no conocen muy bien a enfermeras o enfermeros que son o que van a ser sus referentes en su formación profesional, sino que están más enfocados en el área de las ciencias básicas o de las ciencias preclínicas. Ahí es importante desde el diseño curricular en adelante, hasta la implementación en el aula, el diseñar una química orientada a la enfermería, una bioquímica orientada a la enfermería y establecer relaciones o una articulación estrecha, ¿verdad?, con aquellos académicos que son del área fundamental, que ellos conozcan el programa, que ellos sepan lo que nosotros como enfermeras esperamos que ellos como docentes realicen al interior del aula, es fundamental. Que la idea es que el estudiante le tome sentido a esa actividad curricular de ciencias básicas, pero que la aplique en la futura profesión que él va a desarrollar a lo largo de sus años de formación. Por ende, como yo le mencionaba, hay estrategias a nivel institucional que se están realizando, capacitación en relación al autocuidado, perdón, a la autorregulación, diferentes tipos de capacitación tanto para estudiantes como para docentes, y también se pueden establecer estrategias que potencien el proceso de autorregulación desde el diseño en la implementación para el logro del perfil de egreso. Sí, se pueden realizar todo tipo de estrategias. Directora, hace un par de semanas la institución hizo el llamado a los docentes a dar instancias de conversación para exponer sentimientos, dado la gran forma en que se afectó la salud mental en esta pandemia. Haciendo un ejercicio de estos en una de las carreras de la salud, y cuando ellos exponían sus sentimientos en una pizarra, siempre se repetían cosas como ansiedad, Temor, miedo, frustración, sí, angustia, sí, negatividad, todos de corte negativo. Usted en el modelo que explicó mencionaba que los sentimientos o la manera en la que yo me encuentro influye en la automotivación, en la autorregulación. ¿Cómo hacerse cargo de eso que finalmente involucra también un tema de casa y un tema de la infancia, porque tampoco nos enseñan a gestionar muy bien las emociones? Hay que decirlo, de esto recién se está hablando, pero pareciera que estos sentimientos negativos construyen un muro en el estudiante y no se permiten derribarlo. Hay una negatividad que les dice no puedo, no soy capaz, no quiero, estoy cansado, no continúo. Es un tema complejo sin duda, pero ¿cuáles serían unas buenas estrategias para los docentes que están día a día en el aula enfrentándose a ello? Sí, sin duda, el tema de las emociones que se están en torno o que rodean al proceso de aprendizaje de los estudiantes es un tema complejo. La idea, ¿verdad? Es, insisto, se pueden establecer estrategias a todo nivel, pero en el caso particular de los estudiantes de enfermería, la idea esta es que desde el punto de vista curricular todo esté claro, todo sea transparente, los objetivos se establezcan de forma clara, se les dé oportunidades o instancias en que los estudiantes puedan expresar lo que están sintiendo, si comprendieron o no comprendieron un objetivo de una tarea. Uno le da la instrucción y los estudiantes asumen que la entendieron, uno asume que ellos la comprendieron, pero no nos damos el tiempo a lo mejor de decirle,
¿qué entendiste de lo que acabo de mencionar? Lo más probable es que nos diga otra cosa porque efectivamente la ansiedad, el temor, el miedo, el temor al ridículo, a quedar frente a sus compañeros o frente a su profesora como el que yo no comprendí, no entendí, sin duda son aspectos que alteran el aprendizaje de los estudiantes. Por ende, el ambiente de aprendizaje o el entorno de la práctica educativa en sí debe estar libre de este tipo de tensiones. A un estudiante, yo siempre he dicho que un estudiante aprende mejor en un ambiente tranquilo que en un ambiente bajo presión, que sabe que la van a interrogar, que sabe que le van a colocar baja nota, ¿verdad? Que le van a preguntar mucho. Es más fácil decirle, o lo más probable es que disminuiría mucho la ansiedad si el día 1 de práctica uno le dice, mira, va a haber, no sé, un quiz de entrada o un test de entrada en donde el objetivo es que tú debes identificar cuáles son los principales signos y síntomas de un determinado paciente y cuáles son los cuidados. En lugar de decirle, mira, mañana te voy a interrogar sobre el sistema circulatorio. Es identificar clara la tarea. Él va a tener claro lo que se le tiene que preguntar o lo que él, al cual él se va o va a tener que estudiar o va a tener que averiguar o indagar. ¿Ya? Eso va a disminuir la ansiedad, sus emociones, etcétera. Eso como en grandes rasgos, porque el tema es muy amplio, pueden existir el tema del acompañamiento de sus pares, contar con la experiencia de otros que ya pasó a lo mejor la vivencia, el tema de el acompañamiento psicoeducativo que también se le puede realizar a los estudiantes desde profesionales como el área de la salud, en un ambiente que es distinto al ambiente del aprendizaje, también pueden ser factores que favorecen el aprendizaje, la ambientación de los estudiantes a la universidad, en el caso de los estudiantes que ingresan por primera vez a la institución. Son muchos aspectos, es casi, va a sonar un poco cliché, pero es casi establecer estrategias integrales para nuestros estudiantes. En cuanto al tema de beneficios también, no es un estudiante que está preocupado porque se va a ganar o no se va a ganar la beca, porque le llegó o no le llegó la gratuidad, va a rendir de forma distinta a un estudiante que efectivamente tiene la estabilidad económica como para poder venir a clases tranquilos. Lo mismo que les pasa a todas las personas, ¿verdad? Entonces son muchos aspectos los que se conjugan, lo económico, lo social, lo familiar, lo emocional, ¿verdad? El tema de la ambientación, la adaptación a las instituciones de educación superior. Ellos estaban acostumbrados a otro ambiente, en este ellos están libres, por ende el tema de la autorregulación es súper relevante. Entonces, el tema de la orientación, la acogida, la ambientación, ¿verdad? Y el establecimiento de estrategias que puedan ayudar al aprendizaje son claves a nivel institucional. Bastantes preguntas tenemos por aquí. Quizás más que una pregunta, una reflexión. Sí. Llevo varios años en la docencia y dicen, cierto, que, bueno, estuvimos 2 años en pandemia donde solo no veíamos ni siquiera, escuchábamos. O sea, escuchábamos nuestras voces, porque no escuchábamos al estudiante. Entonces, yo creo que muchos como universidad nos entregaron muchas herramientas para poder hacer un ambiente más motivador, más interesante, más motivante a los chicos que pudieran amar lo que estaban haciendo, interiorizarse. Hoy día estamos viéndonos las caras y de repente uno siente que tiene que hacer poco menos que hacer un show delante de ellos porque no se motivan, cuesta. Sobre todo que tenemos cursos de 90 o más de 90 estudiantes. Entonces, porque es muy fácil motivar a 10, a 11 y no tan fácil. Entonces, también tenemos que tener estrategias y ahí también quizás cursos, formas de aplicación, donde poder motivarnos. Porque uno explica, da ejemplos, cuenta cosas y de repente falla el que los chicos le dicen a uno, consultas. No, profesora. Dudas. Nada, profesora. No, nada. Y después cuando uno consulta o cuando uno hace una prueba, ve que parece que estuvo perdiendo el tiempo 2, 3 horas o 4 horas de la mañana
porque los chicos no aprenden nada. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Quizás más que preguntarle a usted como directora, ¿cierto? En general a todos y cada uno de los que estamos escuchando y los que estamos acá, porque es un cambio grande, radical que hay con los estudiantes. El tener que enfrentar a 90 chicos y tener que tratar de sacar y motivar lo que están aprendiendo es bueno, cuando ellos ya en 2 años hicieron montones de muertes, sobre todo que esto es salud, sobre todo que esto es mundial, sobre todo que esto se contagia. Ahí cuesta mucho poder hacer un cambio de switch en los chiquillos. Sí. Yo digo, más que preguntas, como una Reflexión. Vamos a Sí, yo tener creo que ese ha hacer- sido uno de los síntomas o signos que ha traído la pandemia. El no prender la cámara, y les pasa a todos, no solo a los estudiantes. Ya a nosotros mismos apagamos la cámara porque es más cómodo, porque nos permite hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces es casi una cultura que instaló la pandemia porque lo permitió. O sea, antes en clase uno no podía hacerse el loco, por así decirlo. O sea, tenía que estar ahí, tenía que estar atenta, ¿verdad? No podía no responder o apagar el micrófono, porque si la profesora le preguntaba o el profesor le preguntaba, debía responder. Entonces, es casi uno de los signos y síntomas que trajo la pandemia, el tema de la baja motivación. Yo creo que eso es producto de la falta de contacto, ¿verdad? De las características que también tienen los estudiantes, que tenemos los docentes, porque también los docentes de ahora no son los mismos que eran antes, somos distintos. No estoy diciendo mejores o peores, pero también somos distintos. O todas hemos cambiado. O sea, todas a lo largo del tiempo cambiamos. Lo más probable es que las que ingresamos el primer año somos muy distintas a las que estamos ahora. Y sin duda la forma en la que se comunican los estudiantes ha cambiado radicalmente. Sí. Tenemos una pregunta desde el chat. Primero un saludo desde el Departamento de Enfermería de la Universidad de Sonora en México. Enviamos también un saludo caluroso en el frío talquino hasta México. Y nos consultan, ¿influye y cómo influye la autorregulación de los académicos en el mismo estudiante? ¿Influye o no influye? Sí, influye. Si nosotros también aprendemos, insisto, el que enseña, aprende. El que más aprende es el que enseña. Por ende, si nosotros somos capaces de llevar un adecuado proceso de autorregulación como académicos en nuestro propio aprendizaje, lo más probable es que seamos capaces de hacer visible frente a los estudiantes el mismo proceso, y ellos van a tender a realizar lo mismo. El modelo es uno y ellos van a tender a realizar lo mismo. Por ende, sí influye. Bien, por allá atrás tenían una consulta y luego... Hola, buenas noches. Mucho gusto, profesora. Tantos años. Tantos años sin vernos. Sí, dígalo, si yo estoy igual. La pregunta más que nada, yo como estudiante, y ahora como profesional de enfermería, ¿cómo poder motivar a un estudiante que está en primero y segundo, que se aprende las ciencias básicas, donde muchas veces esa persona que quería estudiar algo relacionado con la salud eligió enfermería, y en ocasiones sin un conocimiento amplio de qué va a hacer en su futuro como profesional? ¿Qué pasa si ese estudiante en primero y segundo, con todo lo que ha visto, no hay una motivación suficiente para poder terminar la carrera? Desconozco el nivel de deserción que hay actualmente. ¿La institución tiene alguna estrategia para poder captar a ese estudiante y decirle, ustedes lo que van a hacer a futuro va a hacer esto, como enfermeros de APS, enfermeros de atención intra o extrahospitalaria, o enfermeros de investigación? Esto es lo que ustedes van a hacer en su futuro, pero tenemos que empezar de lo básico. Por eso ustedes tienen que aprender por qué es tan importante la vitamina K en estas cosas, por qué es tan importante este fármaco para este paciente, qué requiere el enfermero en cuanto a conocimiento que ustedes están aprendiendo ahora. ¿Hay alguna estrategia para poder agarrar a ese estudiante
y decirle, sigue porque lo que estás aprendiendo te va a servir en algún momento. Gracias. Yo creo que recetas no existen, porque todos los estudiantes son distintos y el tema motivacional viene de las emociones de ellos y todas tenemos emociones o motivaciones distintas. Yo creo que la clave para comenzar a potenciar la motivación que tienen los estudiantes por la carrera es que cada uno de los miembros de la escuela, por ejemplo, o de las personas que son parte del proceso formativo de los estudiantes, conozcan como mínimo, por ejemplo, las características de sus estudiantes. Yo no sé si ustedes saben si la gran mayoría son de Talca o no son de Talca, qué tipo de estilo de aprendizaje tienen, o sea, si nosotros sabemos que los estudiantes de primer año, por ejemplo, tienen un estilo de aprendizaje superficial, en primer año no le vamos a hacer realizar un ensayo. Lo más probable es que los desmotivemos automáticamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un programa de posgrado. En la primera clase, hacer un ensayo. Si no saben. Entonces, esas estrategias educativas, ¿verdad? O las metodologías de enseñanza y aprendizaje tienen que estar de acorde, por ejemplo, a las características de los estudiantes. Entonces, no existe una receta única. Yo lo único que podría mencionarles es tratar de conocer las características propias de los estudiantes, porque puede ser que los estudiantes de esta escuela sean muy distintos a los de la Universidad de Sonora, por ejemplo, en México. Por ende, hay que tratar de realizar las estrategias a medida, ya no de forma genérica, no por cada uno de los estudiantes, obviamente, pero por las características más generales. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que más del 70 o 80% de los estudiantes de la UCM tienen un nivel muy bajo de inglés. No le vamos a pedir entonces, antes de reforzar el tema, de hacer un programa de apoyo para los estudiantes, no le vamos a pedir que en la asignatura de modelos y teorías de enfermería lean paper en inglés. Porque la desmotivación, ¿qué objetivo se va a poner él si no sabe leer en inglés? A eso no le voy a responder la receta, pero sí el inicio a lo mejor de ella. Tenemos 3 preguntas más. Y aquí nos consultan, ¿cómo potenciar la autorregulación en las prácticas clínicas, dado que hay otros actores no académicos? Ah, sí. Dentro del proceso de autorregulación, el estudiante se monitorea, ¿verdad? Él monitorea su propio aprendizaje y va a tener que ser capaz de identificar que existen factores en el entorno, llamémosles así para no identificarlos, factores en el entorno que van a afectar su aprendizaje, ¿ya? No podemos modificar el entorno, ¿ya? Pero sí el estudiante puede mejorar las estrategias que él tiene para poder abordar la tarea, en las que incluya aspectos como el entorno. Por ejemplo, si está en una unidad, no sé, oncológica y a él le afecta el tema de la muerte, ¿verdad? Va a tener que crear o diseñar estrategias con ayuda a lo mejor de los docentes, porque él no va a saber identificarlo solo, para poder afrontar de mejor manera y llevar a cabo la tarea. Pero eso está dentro del proceso de autorregulación. Son parte de las estrategias cognitivas y metacognitivas que el estudiante debe realizar. Él debe identificar, a mí me gusta o no me gusta esto, a mí me gusta o no me gusta el ambiente, influye o no influye en mi proceso de aprendizaje, ya influye. ¿Qué hago? O influyó. Definitivamente, cuando se acercaba a tal persona, yo me ponía nerviosa. Cuando yo entraba a dicha unidad, no era lo mismo que yo entraba a otra, ¿ya? Eso lo tiene que identificar para que cuando él vuelva a realizar la misma tarea o durante el mismo proceso de aprendizaje, él la modifique. Otra pregunta. Hola, buenas tardes, Ana, y felicitaciones por la presentación. Bueno, mi pregunta era dirigida a algo cuando tú estás en el aula, aparte, como habían dicho, ya que tenemos bastantes estudiantes por aula, hay otro factor del entorno que siempre y que aprendieron más con la pandemia a utilizar, que es el celular. ¿Qué estrategia nosotros podríamos utilizar motivacionales
en relación a la utilización a lo mejor de ese elemento que es distractor como elemento complementario dentro de la educación. Eso me pregunto. El usarlo. ¿Por qué no? Tratar de buscar algún tipo de aplicación, algo que sea útil y que se puedan utilizar, o las estrategias ahora educativas que uno puede meterse a hacer encuestas desde el celular. ¿Por qué no usarlo? O definitivamente replantearnos las estrategias o las metodologías de enseñanza que estamos aplicando, porque por algo él está mirando el celular. Es porque su nivel de motivación bajó. Entonces, lo más probable es que la metodología de enseñanza que yo estoy aplicando en el aula a lo mejor no es la correcta. O a lo mejor sí es la correcta, pero el estudiante en realidad no le gusta mucho mi clase o no está muy interesado en el tema, y hagamos lo que hagamos, él va a seguir buscando el distractor como es el teléfono. No hay otra. El uso de la tecnología, independiente que los estudiantes sean muy tecnológicos, no implica que ellos la utilicen en beneficio de su aprendizaje. Ahí también hay que guiarlos. Porque ellos saben usar un computador, saben usar, se meten a Instagram y todo, pero lo más probable es que no sepan utilizar una aplicación que sea educativa. O no sepan buscar en una base de datos, que también puede ser por el teléfono. Entonces, el uso de recursos tecnológicos no implica, o sea, que ellos sean tecnológicos no implica que utilicen bien los recursos tecnológicos. Eso mismo. Yo bien breve, directora, agradecer su presencia y su presentación. Creo que nos ha entregado ahí elementos que nos hacen o nos llaman a la reflexión. Sí. El objetivo de esta conferencia y de este encuentro. Así que muchas gracias por tenerla acá y que efectivamente nos habla de un tema que es nuestro. Creo que en esa reflexión hay muchos desafíos que tenemos que enfrentamos, y ahí como académicos creo yo que nuestro rol es fundamental en despertar en los estudiantes estos mecanismos de autogestión y autorregulación, y creo que nuestra formación, nuestro interés, nuestra propia motivación por estudiar y por aprender cómo hacer las cosas mejor, creo que es fundamental. En ese sentido, yo puedo compartir una experiencia en el programa de doctorado, no solo con estudiantes de pregrado, en donde se han preocupado de que los profesores se formen en la autorregulación. Super. De modo que ese docente intencione en el estudiante efectivamente Exacto. El aprendizaje de este modo, porque nosotros hemos sido también estudiantes luego ya formados sí. en un diplomado, en un magíster o en un doctorado, y la autorregulación está allí permeándonos en el día a día. Entonces yo creo que su temática que nos trae acá nos motiva y debe motivarnos siempre para estar mejorando nuestros procesos, que indudablemente allí con eso vamos a lograr los objetivos que son fundamentales para los estudiantes. Y creo que ahí en dirección de docencia existen muchos talleres, hay muchas oportunidades, y creo que nosotros estamos llamados a hacer las cosas mejor y el cambio. Muchas gracias. Sí, gracias, Vero. Efectivamente, me quitaste las palabras de la boca. Para poder autorregularnos, debemos conocer el proceso de autorregulación, tanto nosotros como los estudiantes. No hay otra forma, porque de lo contrario, podemos llegar a lograrlo, pero de manera completamente intuitiva o porque miramos al resto, pero no por conocimiento. Entonces, la base es eso, es tratar de conocer, replicar este tema de la autorregulación en los demás para autorregularnos, para autoconcientizarnos del proceso. Eso, Mónica. Muchas gracias, directora. Muchas gracias a todos quienes han participado. El mensaje final es como hacer consciente la conciencia de los actos. Muchas gracias a quienes han participado, y en agradecimiento, nuestro Centro de Investigación del Cuidado tiene un pequeño regalo para nuestra expositora. Y un fuerte aplauso para ella. Sin mascarilla, espérate. No puedo hacerlo. Después me pillan. Muchas gracias. Ya, gracias.
Bien, de esta manera entonces llegamos al final de nuestro evento del día de hoy. En nombre del Centro de Investigación del Cuidado de la Facultad de Ciencias de la Salud, agradecemos su presencia aquí en el auditorio y virtualmente. Y este evento podrá estar disponible posteriormente en nuestras redes sociales, que por cierto los invitamos a seguir. Y porque nos interesa siempre evaluar y nuestro foco es la calidad, agradecemos puedan escanear este código QR para responder a una breve encuesta de satisfacción que nos permitirá mejorar estas instancias. Recuerden también que en nuestras redes sociales, @faxa_UCM, podrán ustedes acceder a otras instancias gratuitas como estas. Muchísimas gracias y feliz noche. Yo les pongo aquí la escalera. La escalera. Oye, no, pero usted no.